Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un drama que nos ha tenido al borde de nuestros asientos. Si eres fanático de las telenovelas turcas, sabes de lo que estoy hablando. Hoy vamos a sumergirnos en el último giro dramático que involucra a nuestros queridos Hande y Kerem. El título lo dice todo: última oportunidad. Hande suplica a Kerem y su respuesta te sorprenderá. Prepárense porque esto promete ser un torbellino de emociones, súplicas y sí, una respuesta que nadie vio venir. Antes de que nos lancemos de lleno a este drama épico, quiero recordarles a todos que si aman este tipo de contenido, si les gusta mantenerse al día con todas las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco, entonces definitivamente querrán hacer clic en ese botón de suscribirse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo más jugoso y emocionante. Y para aquellos que ya son suscriptores, un abrazo enorme. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vayamos al grano. La tensión entre Hande y Kerem ha sido palpable en las últimas semanas. Hemos visto altibajos, momentos de esperanza y, francamente, un montón de frustración para los fanáticos que solo quieren verlos felices juntos. Pero últimamente las cosas han tomado un giro particularmente desgarrador. En el último episodio, o mejor dicho, en los eventos recientes que han llegado a nuestros oídos, Hande se encuentra en una posición increíblemente vulnerable. Está desesperada y su desesperación la ha llevado a un acto audaz, un acto de pura súplica. Ella está pidiendo una última oportunidad, un resquicio de esperanza para salvar lo que sea que quede de su relación con Kerem. Imagínense la escena: ella con el corazón en la mano, exponiendo sus sentimientos más profundos, sus miedos, y sobre todo, su arrepentimiento. Es un momento de verdadera catarsis, donde las barreras caen y la vulnerabilidad se expone en su máxima expresión. Estamos hablando de momentos en los que las palabras no son suficientes, donde cada gesto, cada mirada, tiene un peso enorme. Hande, sabemos, es una mujer fuerte, pero en esta situación, su fuerza proviene de su valentía para ser vulnerable. Ella está poniendo todo sobre la mesa, arriesgándolo todo, porque la idea de perder a Kerem es insoportable para ella. Hemos sido testigos de sus errores, de sus tropiezos, y quizás hemos juzgado, como a menudo hacemos con nuestros personajes favoritos. Pero en este momento la empatía florece. Vemos a una persona lidiando con las consecuencias de sus acciones, pero también con un deseo genuino de redención. Ella está apelando a la parte más sensible de Kerem, a los recuerdos compartidos, a la conexión que una vez tuvieron, a la promesa que alguna vez hicieron. Está recordándole todo lo bueno, todo lo que construyeron, y cómo ella está dispuesta a luchar por ello hasta el final. Podemos imaginarla diciendo cosas como: Kerem, por favor, escúchame. Sé que he cometido errores terribles. Me arrepiento de cada uno de ellos más de lo que puedas imaginar. Pero lo que siento por ti, lo que hemos tenido, es real. No puedo imaginar mi vida sin ti. Dame una última oportunidad. Una sola oportunidad para demostrarte que puedo ser la persona que mereces, la persona que tú quieres. Por favor, no me dejes ir. No nos dejemos ir. Es una súplica poderosa, cargada de emoción, de esperanza y de un profundo dolor. Ella está exponiendo su alma, y la pregunta es: ¿será suficiente? ¿Podrá Kerem ver más allá de sus propias heridas, de su propio dolor, y ver el amor y el arrepentimiento sincero en los ojos de Hande? Y aquí es donde entra la sorpresa, la parte que nos deja sin aliento. La respuesta de Kerem. Hemos especulado mucho, hemos deseado diferentes resultados, hemos imaginado diálogos y escenarios. Pero la realidad, como siempre en estas historias, es mucho más impactante. Kerem, un hombre que ha pasado por mucho, que ha sido herido, que ha luchado contra sus propios demonios, se encuentra ahora ante la súplica de la mujer que aún ocupa un lugar especial en su corazón. ¿Cómo reacciona? ¿Se derrite ante su vulnerabilidad? ¿Cede a la presión de la emoción? ¿O se mantiene firme en su posición, defendiendo sus propias heridas? Lo que Kerem hace, lo que él dice, es lo que cambia el curso de todo. No es una respuesta fácil, no es un sí o un no rotundo que podamos predecir. Es una respuesta que revela la complejidad de sus sentimientos, la profundidad de su dolor, pero también, y esto es lo realmente sorprendente, la presencia de una chispa de lo que fue. Es posible que su respuesta sea algo así como: Hande, tus palabras me llegan. Veo tu arrepentimiento y aprecio tu valentía.
Pero el camino que hemos recorrido ha sido difícil, y las cicatrices son profundas. Confiar de nuevo, reconstruir lo que se ha roto, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. No te puedo dar una respuesta ahora mismo, pero tampoco te puedo cerrar la puerta por completo. Voy a pensar en esto. Voy a reflexionar. Y luego y solo entonces te diré mi decisión. O quizás la respuesta sea aún más inesperada. Tal vez Kerem, abrumado por la sinceridad de Ande, pero también consciente de las consecuencias, responda con una mezcla de frialdad y anhelo: Ande, sabes que te quiero. Sabes que siempre habrá una parte de mí que te amará. Pero el daño está hecho. La confianza se ha roto. Y no sé si hay manera de repararla. Te daré una oportunidad para pensar en esto. Para pensar si realmente crees que puedes ser la persona que dices ser. Y yo por mi parte pensaré si soy capaz de volver a creer. Pero no esperes milagros. Esto es lo más que puedo ofrecerte ahora mismo. La clave de esta sorpresa no es necesariamente un giro argumental radical, sino la forma en que se presenta la respuesta de Kerem. Puede que sea una respuesta que evite el cliché, que no sea un simple te perdono o un no te quiero ver más. Puede ser una respuesta que demuestre que Kerem también está en un proceso, que él también está lidiando con sus emociones y la gravedad de la situación. Tal vez su sorpresa radica en su propia capacidad de mostrar una pizca de esperanza, o en su firmeza para no dejarse llevar fácilmente por la emoción, a pesar de su amor. Imaginemos que la súplica de Ande, llena de lágrimas y promesas, toca una fibra sensible en Kerem. Él la mira, y en sus ojos vemos un reflejo de su pasado compartido. Pero en lugar de una explosión de emoción o un rechazo inmediato, Kerem se toma un momento. Un silencio cargado de tensión. Y luego, con una voz que es un poco más suave de lo que esperábamos, pero aún así firme, dice: Ande. Me has puesto en una situación muy difícil. Tus palabras son fuertes. Y veo que realmente lo sientes. Pero el camino que hemos recorrido, las heridas son profundas. No es algo que pueda olvidar tan fácilmente. No puedo simplemente decir sí sin más. Necesito pensar. Necesito tiempo. No puedo prometerte nada ahora mismo. Pero tampoco te voy a decir que no. Déjame pensar en esto. Y te lo haré saber. Y ahí está la sorpresa. No es un rechazo absoluto, pero tampoco es una aceptación inmediata. Es una respuesta que deja la puerta abierta, pero con condiciones. Es una respuesta que demuestra que Kerem no es un personaje unidimensional, que sus sentimientos son complejos, y que él también está luchando con la decisión. La sorpresa reside en esta ambigüedad calculada, en este resquicio de esperanza que Ande tanto anhela, pero que Kerem no otorga de forma gratuita. Es una respuesta que, en lugar de resolver todo de golpe, abre una nueva fase de tensión y expectación. Este tipo de respuesta, que no es ni blanco ni negro, es lo que mantiene a los espectadores enganchados. Nos deja preguntándonos: ¿qué significará esto realmente? ¿Está Kerem dándole a Ande una oportunidad genuina o solo está alargando el inevitable final? ¿Se dará Ande por vencida o seguirá luchando? La belleza de estas historias radica en sus matices, en sus momentos de duda y esperanza que se entrelazan. La respuesta de Kerem, al ser tan compleja, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón, la reconstrucción de la confianza y la fuerza del amor verdadero. Podemos desglosar aún más el posible impacto de esta respuesta. Para Ande es una validación de su súplica, una señal de que sus palabras no cayeron en saco roto. Le da el tiempo y el espacio para demostrar sus intenciones, para trabajar en sí misma y para ganarse nuevamente la confianza de Kerem. Sin embargo, también introduce la incertidumbre. La espera de la decisión de Kerem será un periodo de ansiedad, de duda, donde cada pequeña interacción será analizada en busca de señales. Para Kerem, esta respuesta demuestra madurez. En lugar de reaccionar impulsivamente, está tomando una decisión meditada. Está reconociendo la profundidad de sus sentimientos y el impacto de las acciones de Ande. Al no cerrar la puerta por completo, está admitiendo que el amor, o al menos el recuerdo de él, sigue presente. Pero al no ofrecer una solución inmediata, se protege a sí mismo y exige a Ande que también demuestre un compromiso serio. Los fanáticos, por supuesto, estarán divididos.
Algunos desearán que Kerem sea más indulgente, que vea el amor incondicional de Ande. Otros apoyarán su cautela, creyendo que la confianza debe ser ganada y no dada por sentada. Y algunos simplemente disfrutarán del drama que se avecina, anticipando las próximas escenas llenas de tensión y posibles reconciliaciones. La belleza de este tipo de desarrollos es que nos recuerdan que las relaciones humanas son complejas. No siempre hay finales felices instantáneos, ni soluciones sencillas a los problemas. A veces la esperanza reside en la posibilidad, en la oportunidad de cambio y crecimiento. La súplica de Ande y la respuesta de Kerem son un reflejo de esta realidad. Ahora, para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy. Hemos presenciado la desesperada súplica de Ande a Kerem, donde ella ha puesto todo su corazón y alma en pedir una última oportunidad. Hemos analizado las posibles emociones y palabras detrás de esa súplica, imaginando la vulnerabilidad y el arrepentimiento que la impulsan. Y lo más intrigante de todo, hemos discutido la sorpresiva respuesta de Kerem, una respuesta que no es ni un sí rotundo ni un no categórico, sino una respuesta matizada que deja la puerta entreabierta, exigiendo tiempo y reflexión. Esta situación nos muestra que incluso en el fragor del drama, la complejidad de las emociones humanas prevalece. La respuesta de Kerem es un recordatorio de que el perdón y la reconstrucción de la confianza son procesos, no eventos instantáneos. Nos deja con una gran expectativa sobre lo que sucederá a continuación, y si Ande y Kerem podrán, de hecho, encontrar su camino de regreso el uno al otro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de Ande y Kerem. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles este contenido apasionante. Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre este último giro. ¿Qué opinan de la súplica de Ande? ¿Y qué creen que significa la respuesta de Kerem? Déjenme saber todos sus comentarios y teorías en la sección de comentarios a continuación. Realmente disfruto leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más análisis, noticias y dramas del mundo del espectáculo turco, por favor, no olviden darle a este vídeo un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fanáticos de estas historias, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Active la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.